Muy bien. Bueno, entonces, este es el electrocardiograma como un trazo electrocardiográfico como usualmente se presenta en la clínica. Este trazo electrocardiográfico se aprecia hay varias derivaciones, como ya vimos, es decir, varias fotos o varias percepciones, varios puntos desde donde puede verse el corazón. Ya sea que lo vemos de frente, ya sea que lo vemos desde atrás, desde arriba, desde abajo, desde los lados, ¿verdad? Y aún así en los lados, derecha, izquierda, pues puede ser derecha, pero en la parte de abajo, ¿verdad? Lo podemos ver inferolateral o qué sé yo. Lo podemos ver desde muchos puntos. Esto es lo que trata de explicar como derivaciones. Y vimos que las derivaciones, pues bueno, tienen hubo varios postulados para que surgieran y para que pues nosotros ahora pudiéramos entenderlas y verlas en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Antes de recordar eso, vamos a mencionar las características de un electrocardiograma, es decir, la nomenclatura. Eh, ¿Qué significa cada onda? ¿Cómo se llama? Los intervalos. Y ya con esto en mente, hablaremos nuevamente de los postulados de Einthoven, de Goldberger y de Wilson. Y una vez que esto ya quede del todo bien comprendido, pues ya pasaremos a hablar de interpretación electrocardiográfica, lo cual yo creo que pues vamos a hacer hasta la próxima clase. Y una vez que ya hayamos terminado la clase de electrocardiografía completa, pues ya el viernes tienes tu examen la próxima semana, para que también el próximo viernes pues ya empecemos con los temas de bomba cardíaca, que son bastante amplios y muy, muy bellos. Bueno, entonces mencionábamos hace unas clases que el electrocardiograma se compone de ondas, que también las mencionamos como si fueran deflexiones. Estas ondas pueden ser positivas o pueden ser negativas y representan una parte del ciclo de despolarización, repolarización de los vectores que van surgiendo a nivel cardíaco, porque ¿quién nos recuerda qué es un electrocardiograma? ¿Quién de ustedes puede decirme qué es un electrocardiograma? A ver, venga, Hernández Sánchez. Es un registro del vector de las fuerzas eléctricas. Muy bien, perfecto. Es importante mencionar que es vector, porque usualmente, incluso así lo mencionan en la clínica, bueno, en ciclos clínicos en el hospital, dicen, pues el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero más específico, ya algo, pues algo, por decirlo así, más correcto, implica que, pues, como vimos, se van sumando vectores y van representándose gráficamente estos vectores, estos dipolos, ¿verdad? Pues vimos que hay un vector de despolarización auricular, y los ventrículos se despolarizan por partes. Hay varios vectores de despolarización ventricular. ¿Nos los recuerdas? A ver, ¿quién nos puede recordar esos vectores? ¿Quién será el bueno? A ver, Ilse Luna Contla. Recuérdanos los vectores de despolarización ventricular. A ver, saca ese poder Saiyajin que llevas dentro. Es el septal alto, el septal bajo, el de pared libre y el basal. Muy bien, excelente, perfecto. Entonces, gracias. Se despolariza por Sí. partes estos vectores, ¿verdad? Y vimos que se van sumando cada uno de ellos para, dependiendo de la derivación, pues darnos un complejo QRS tal, ¿no? Que pues expresa la despolarización ventricular y posteriormente una onda que es la onda T, que habla sobre la repolarización ventricular. Y vimos que pues la onda T aquí en este caso es negativa porque a pesar de que se despolariza de endocardio a epicardio y el electrodo se encuentra por fuera del epicardio y marca una deflexión positiva, cuando se regresa, esta onda de repolarización, pues el electrodo sigue viendo cargas positivas y sigue dándonos una deflexión positiva, que pues en este caso es la onda T. Y habla de la repolarización ventricular. Hay otras ondas que podríamos mencionar en un electro, ahorita los mencionamos, y también hay, además de ondas, lo ponemos en el chat, además de ondas, hay también segmentos. Hay segmentos y hay intervalos. Entonces, un electrocardiograma o a un electrocardiograma se le estudian las ondas que ya mencionamos,
se le estudian sus segmentos y se le estudian los intervalos. Entonces, ¿qué segmentos y qué intervalos son importantes? A ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Vamos a ver. Eh, uh, a ver, Pamela Vicelis. Pamela. A ver, espérame. Ah, que se traba su micro. Ok. Bueno, vamos a ver entonces a quién nos puede ayudar. Castillo Amador. Castillo Amador. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué intervalos y qué segmentos conoces y que son importantes para estudiar al electro? Ah, bueno, con respecto al vector auricular, pues sería ese segmento. ¿Cuál? El intervalo me parece PQ. Ujú, También está el intervalo QT. Ese no ujú, recuerdo muy bien de qué es. ujú, Y creo que había segmentos, igual el PQ ujú. y segmento ST. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a detallarlo un poco más. Am, los segmentos que nos interesa estudiar el electrocardiograma son precisamente uno, este que está aquí, el segmento ST. Ese es el más importante. Los demás serán intervalos. El intervalo PR, el intervalo QT y los intervalos RR. Entonces, estos son los intervalos. Intervalo RR, intervalo PR, intervalo QT y el segmento ST. Ahora, ¿qué es o cuál es la diferencia entre un intervalo y un segmento? Ah, pues bueno, la diferencia entre intervalo y segmento es que el segmento no incluye ondas, el segmento no incluye a las ondas, es solamente la línea isoeléctrica. Por ejemplo, el segmento ST va del final de la onda S al principio de la onda T, no incluye ondas, si te das cuenta. ¿Vale? Entonces, acuérdate que a veces hay derivaciones que no tienen S, que son pura R, por ejemplo, da igual, o sea, es el segmento ST, así se llama, ¿sale? El segmento ST, aunque no tenga S, ¿no? Podrías llamarle si quieres segmento RT y pues también está bien, ¿no? Es estrictamente hablando, pero bueno, segmento ST. Y los intervalos, a diferencia de los segmentos, pues sí incluyen ondas. Por ejemplo, el intervalo QT, que está acá abajo, el QT, va desde el inicio de la onda Q, o la R en su defecto, si es la que tuvieras, ¿no? Desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Ese es un intervalo porque incluye a las ondas. Un intervalo incluye a la onda. Entonces, pues bueno, intervalo QT desde el principio de la onda o complejo QRS al final de la onda T. El intervalo PR, por ejemplo, si te das cuenta, incluye a la onda y va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Incluye a la onda P y al segmento PR, si quieres verlo así. El segmento pues no incluiría la onda, pero bueno, como se estudia desde el inicio de la P para mayor relevancia clínica, perdón, se va a llamar intervalo PR. Todo esto en el nombre de la fama y el intervalo RR pues es únicamente lo que está o el espacio entre dos ondas R, entre dos complejos QRS, ¿no? Dos Rs en este caso. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estudiarle a un electro. Las ondas, los segmentos, ya vimos cuál, y los intervalos, ¿vale? Entonces, este esquema es particularmente importante porque, si te das cuenta, aquí te va describiendo la relación que tiene la génesis de estas ondas e intervalos con el sistema de conducción. Nos dice que, pues, el inicio de la onda P, unos segundos antes, un tiempecito antes, pues, nos dice que aquí hubo una despolarización del nodo sinusal, ¿vale? Y entonces se despolariza las aurículas, va pasando el impulso a través de los haces internodales, ¿verdad? Se despolariza las aurículas,
una deflexión positiva porque la onda P representa la despolarización auricular, eso es algo que tienes que recordar muy bien. Y si te das cuenta aquí, desde la onda P a mediados hasta al final de la onda P, pues dice que el impulso llega al nodo AB y posteriormente viene un intervalo de tiempo en el que el impulso va pasando del nodo AB, se retrasa un poco la conducción, pasa esto por el haz de His, pasa por las ramas del haz de His, derecha e izquierda, y pasa después al sistema de Purkinje, a las fibras de Purkinje, para que después de que llega el impulso a las fibras de Purkinje, ahora sí, se despolarice ¿quién? Los ventrículos, ¿verdad? Se despolarizan los ventrículos, nos dan un complejo QRS, ¿vale? Y después de que se despolarizan los ventrículos, viene un periodo isoeléctrico, un periodo en el que pues no se despolarizan. Podría decirse que en este segmento, pues, es donde empieza a haber contracción, donde empieza a haber un fenómeno mecánico llamado sístole. Recuerda que despolarización y sístole, a pesar de que van de la mano, no son lo mismo. Y ya después se repolarizan después de un tiempo, ¿sale? Y pues esto vuelve después a la normalidad, esperando otra vez que el nodo sinusal vuelva a despolarizar a las aurículas y se repita todo este ciclo, ¿vale? Entonces, el intervalo PR, si queremos verlo así, refleja la actividad o refleja el tiempo que tarda el impulso que tarda en llegar el impulso desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje. ¿Sí lo viste? Sí. Sí, doctor. Entonces, ¿qué representa el intervalo PR? El tiempo que tarda en llegar el impulso desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje. Exactamente, exactamente. Entonces, alteraciones en el intervalo PR nos dirán, por ejemplo, si el intervalo PR estuviera alargado o midiera más tiempo, pues dirías, mira, pues hay algo ahí que está tal vez bloqueando la conducción, ¿no? Si esto estuviera más prolongado, si durara más tiempo, dirías, algo probablemente lo está retrasando. Precisamente son enfermedades que pues por cuestiones de tiempo tal vez no alcancemos a ver, pero que pues bueno, en algún momento mencionaremos y pues ya sabrás. Por el contrario, si el intervalo PR estuviera más corto, ¿no? Si esto estuviera más cortito, pues dirías, no, pues ahí está conduciendo muy rápido, o hay algo que está haciendo que el impulso llegue más rápido desde el nodo sinusal hasta los ventrículos, ¿verdad? Bien, por ejemplo, ¿qué representa el intervalo QT? ¿Qué te imaginarás? ¿Quién? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué representa el intervalo QT? A ver, Karime. Pues complementando lo que ya nos explicó, Ujú, representaría el inicio o bueno, el intervalo ujú. de la onda sí, desde donde empieza QRS hasta donde termina la onda T. Bueno, sí, el intervalo QT va desde el inicio de la onda Q, del complejo QRS, hasta el final de la onda T, pero a nivel de todo lo que ya hemos visto, ¿qué estaría representando? ¿Qué se está Ay, traduciendo en el intervalo QT? A ver, Jiménez también, García. profe, perdón. Ajá. Sería el intervalo de las fibras de Purkinje hasta lo final de la onda T. Bien, más o menos. A ver, ¿alguien más? A ver, Maciel Pacheco. Y sería la contracción de los ventrículos. Ujú. Más o menos. A ver, una última. Profe, es que ya ¿Quién? encontré, ya me acordé. A ver, Karime, ya te acordaste, venga. Sí, la duración del potencial de acción ventricular, ¿no? Mm, Es toda la actividad eléctrica ventricular, desde que se despolarizan hasta que se repolarizan. ¿Sale? Eso es lo que representa el intervalo QT. Toda la actividad eléctrica ventricular, desde que el ventrículo se despolariza hasta que
se repolariza, ¿vale? Y el segmento ST habla específicamente también, el segmento ST habla de la repolarización cardíaca, ¿sale? También habla de la repolarización, es el tiempo en el que los ventrículos pasan de estar despolarizados a iniciar su repolarización. Entonces, ahí vamos a buscar alteraciones específicas en algunas enfermedades, como puede ser, por ejemplo, un infarto en el segmento ST. De hecho, el infarto agudo al miocardio se clasifica si eleva, o bueno, si altera, vamos a dejarlo ahí así, ya después vemos, ya después ustedes cuando expongan cardiopatía isquémica pues explicarán eso, pero bueno, el infarto agudo al miocardio se clasifica dependiendo de si altera o no altera el segmento ST, ¿vale? Entonces, son pues, puntos muy importantes que tenemos que ver. Si te das cuenta, el segmento ST es isoeléctrico, ¿sale? El intervalo PR, específicamente la parte en la que es como el segmento PR, si quieres verlo así, es isoeléctrico, es decir, no se mueve, ¿vale? Y algunos autores describen algo que se llaman también ondas U, que son después de la T, ondas U. No en todos los electros se ven ondas U, STU. ¿Qué serán las ondas U? ¿Qué representarán las ondas U? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo vio en TV Notas o en Hoy Venga la Alegría? Creo que lo mencionaron una vez. ¿No es como una pequeña contracción después de haber terminado ¿De quién o de qué? de los ventrículos? No. A ver, ¿quién lo ha leído? ¿Quién lo ha visto? Sí, creo que una vez en Venga la Alegría lo dijo este Sergio Sepúlveda en su cápsula de conocimiento. Y dije, muy bien, ¿no? Está padre. ¿Podría ser como una relajación de los ventrículos? Más o menos, muy bien, pero es una repolarización, de hecho, sí, muy bien. Las ondas U, algunos autores describen que representan la repolarización de los músculos papilares. La repolarización de los músculos papilares, los pilares. Son inconstantes, no se ven en todos, se ven en algunos. En personas muy delgadas, por ejemplo, se puede alcanzar a apreciar cuando se eleva el voltaje, pero bueno, es algo que no se alcanza a apreciar en todos los electros, pero bueno, si hay, y es una onda positiva, una deflexión positiva después de la T, antes de la P, será una onda U y sabes qué está representando, ¿de acuerdo? Sí, doctor. También pueden verse en algunas alteraciones hidroelectrolíticas como alteraciones del potasio. Ya lo mencionaremos puntualmente en esos apartados. Bien, ¿dudas hasta aquí con la nomenclatura del electro? Yo tengo una duda. ¿Qué representaba el segmento ST? Representa la repolarización, el inicio de la repolarización de los ventrículos. Pura repo, porque ya la despolarización pues quedó en el complejo QRS. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Ahora, vamos a... ya que identificamos la nomenclatura y sabemos qué correlaciona cada porción del electro con el sistema de conducción y fases del potencial de acción, ¿sale? Vamos a hablar de las derivaciones y postulados para obtener el electrocardiograma como lo conocemos hasta ahorita y tal vez empezarlo a interpretar ya desde el día de hoy. Bueno, entonces tenemos, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, las derivaciones del electrocardiograma. Actualmente los electrocardiogramas te los dan incluso en todos los laboratorios donde tú te tomes un electro. Es un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Cómo dijimos para darnos a entender qué era una derivación? ¿Qué era una derivación? Ramírez Gutiérrez. Eran las formas de ver al corazón, ¿no? Eran como distintos ángulos para poder, por así decirlo, verlo. Exactamente, Ramírez Gutiérrez, exactamente. Entonces, estas derivaciones, para obtenerlas y para verlas como las conocemos el día de hoy, pues, bueno, surgieron gracias a varios esfuerzos científicos que, pues, las vislumbraron y ahora las podemos utilizar en la clínica. Las derivaciones del electrocardiograma pueden ser de dos tipos. Son bipolares o son monopolares. Bipolares o monopolares.
Las bipolares, acuérdate muy bien, eso es muy puntual, las bipolares lo que nos van a representar o lo que vamos a ver en las derivaciones bipolares son diferencias de potencial. Diferencias de potencial. Vamos a identificar si el vector en cuestión se acerca a un polo positivo o se acerca a un polo negativo para ver cómo va a ser la deflexión. ¿Sí me di a entender con esto? Sí, doctor. Como lo hicimos en estas, ¿no? Aquí. Entonces, para ver cómo surgieron las derivaciones, las ondas en las diferentes derivaciones bipolares, pues ponemos aquí el vector y de aquí vemos si trazando perpendiculares en la derivación se acerca o se aleja hacia el polo positivo o negativo. Dependiendo de esto, pues si se acerca a lo negativo, marcará una deflexión negativa hacia abajo. Si se acerca al polo positivo, marcará una deflexión positiva. ¿Vale? Pero bueno, ya habíamos hablado de estas derivaciones bipolares para dar a entender precisamente el análisis vectorial. Pero bueno, recordemos, derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares se dan gracias a un científico llamado Wilhelm Einthoven, si no mal recuerdo, un físico austriaco, que bueno, se considera el padre de la electrofisiología. De hecho, cada que mencionemos a Wilhelm Einthoven tenemos que persignarnos. Y pues gracias a él se da en las primeras derivaciones del electrocardiograma. Wilhelm Einthoven, hace ya muchos años, sabía que el corazón generaba electricidad y que era posible medir esa actividad eléctrica y obtener algunas mediciones por varios procedimientos. De hecho, pues él aquí amplificaba la señal de su galvanómetro para poder obtener algunos trazos electrocardiográficos. Wilhelm Einthoven es el padre de las derivaciones bipolares. Y como mencionábamos, pues las derivaciones bipolares van a registrar diferencias de potencial. La cuestión o el detalle o lo que Wilhelm Einthoven se cuestionaba era en dónde voy a poner esos polos, dónde voy a poner el polo positivo y el polo negativo para poder obtener una derivación, es decir, poder obtener un ángulo desde el cual yo voy a ver a mi corazón. Entonces, pues bueno, él pensó, pues vamos a crear un triángulo equilátero, el triángulo de Einthoven. Sí, ya lo vimos, pero vamos a retomarlo, porque sí es importante. Entonces, él creó un triángulo equilátero y dentro de este triángulo equilátero coloca el corazón, generador de actividad eléctrica, y coloca, pues, como ya habíamos visto, el polo negativo en el brazo derecho, positivo en el izquierdo, creando la derivación D1, D de diferencial. D2 en las extremidades que ya habíamos visto y D3 en las otras extremidades que también ya habíamos visto con los polos correspondientes. En el brazo, en la pierna derecha no se coloca nada porque pues funciona nada más como tierra. Y estas son las derivaciones bipolares. Acuérdate que aquí los ángulos internos miden 60 grados. Lo retomo porque para cuando hablemos de medición de eje eléctrico, esto tiene que estar fresco. Esto lo tienes que recordar muy bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, como sabía Wilhelm Einthoven también que el cuerpo humano es un excelente conductor de electricidad, puesto que está compuesto en su mayor parte de agua, pues daba igual colocar el electrodo en el brazo, en el hombro, que en la muñeca, ¿no? Entonces se va a amplificar de igual manera la señal y pues por eso los electrodos se colocan ahí. Y obtenemos, esto ya lo vimos también, y obtenemos entonces las derivaciones bipolares, como ya las conocemos y ya vimos de dónde surgen estos trazos. Vimos también cómo surgieron las derivaciones monopolares. Acuérdate que las derivaciones monopolares pueden ser de las extremidades o pueden ser precordiales. Las de las extremidades, igual que las bipolares de Einthoven, estas están en un plano, te lo voy a escribir en el grupo, en el chat, están en un plano frontal. Están en un plano frontal, a diferencia de las otras en las que nos quedamos pendientes, que están en un plano horizontal. Bien, entonces, pues estas fueron ideadas por Frank Wilson. Frank Wilson lo que hizo fue, pues, cada una de estas derivaciones, unirlas a una terminal central que, pues, equivale a 0, ¿no? Este sería el equivalente al polo negativo en las derivaciones de Einthoven, y el polo positivo, monopolar,
lo coloco en las extremidades y en la pierna izquierda, ¿vale? Justamente en los vértices del triángulo de Einthoven. Es decir, que si aquí está a 60 grados el triángulo de Einthoven, ¿a cuántos grados estará la derivación ABL? ¿Están ahí? A 30, ¿no? 30. A 30 exactamente. A 30 grados, por ejemplo, aquí. ABR, 30 grados. Igual, a 30. a 30 grados, pero bueno, vamos a ver que cuando esto lo desarrollamos en un plano, no estará a 30 grados, sino estará a 150. Vamos a ver después por qué. Y ABF también pasa entre esos grados. No te me estreses, no te desgarres las vestiduras, no ha pasado nada, no te suicides, lo vamos a explicar después. Esto lo menciono porque cuando hablemos de eje eléctrico, cuando tratemos de calcular el eje eléctrico en el electro, tenemos que recordar esto, ¿vale? Entonces, bien, esto lo que hizo Frank Wilson es unirlas y llevarlas a una terminal central. Se tenía que reducir el voltaje cuando llegan a la terminal, a la central terminal, porque si no podría ocurrir un sobrevoltaje y por eso se le coloca una resistencia de 5.000 ohmegas, ¿no? Aquí está. Y entonces, pues bueno, esto condicionaba que se obtuvieran complejos muy pequeños. Teníamos el vector R, BL y BF, pero se obtenían complejos muy pequeños. Goldberger llega a modificar el sistema de Wilson y le dice que pues no sea güey, que tiene que aumentar la amplitud de esto para que obtengamos buenos complejos, ¿no? Buenos trazos, y amplifica, aumenta las ondas, y pues es por eso que estas derivaciones se llaman, en vez de BR, ABR, ABL y ABF, porque están amplificadas. Augmented BR, ¿no? BR aumentado. Brazo izquierdo, BL, BF, pierna izquierda, BR, brazo derecho. Muy bien, y se obtienen así. Entonces, aquí lo que hacemos precisamente es colocar aquí al vector, igual, ¿sale? Y aquí el polo positivo, aquí el polo positivo. Entonces aquí colocamos el electrodo, esto va a una terminal central, aquí, va a una terminal central, y entonces como el vector aquí en este caso se está alejando del electrodo con su polo positivo, esta derivación ABR pues está viendo prácticamente cómo toda la actividad eléctrica cardíaca se aleja de él. El vector de despolarización auricular pues se aleja porque va de derecha a izquierda. Entonces él ve la colita, la derivación, el electrodo está viendo la colita y marca una deflexión negativa, está viendo cargas negativas. Igualmente, aquí ya no lo vamos a detallar tanto como con las bipolares, pero como estamos viendo prácticamente cómo todo el potencial, la actividad eléctrica se aleja del electrodo, pues prácticamente la derivación ABR es negativa, es predominantemente negativa, ¿sale? O sea, tiene aquí una Q, una onda negativa, su P negativa, su T negativa, y una pequeña R, ¿vale? Pero bueno, es predominantemente negativa. ¿Por qué? Porque está viendo cómo todo el potencial prácticamente se aleja de ese electrodo, ¿vale? ¿Dudas con esto? No. No. No, doctor. Denme un segundo. Así es, bueno. De hecho, uno de los criterios para ver si un electro está bien tomado o no es precisamente ver la derivación ABR. La derivación ABR tiene que estar negativa. ¿Qué pasa si tú ves una ABR positiva? A ver, Maciel. Ah, no, bueno, Jocabet, que levantaste la mano. No sé, podría ser que acomodaron mal los, ay, ¿cómo se llaman? Los electrodos y por eso está viendo más, bueno, no está Exactamente. viendo que se alejan. Exactamente, quiere decir que colocaron mal los cables, que están traspolados. Porque si esto marcara positivo, implicaría
que como aquí está el polo positivo, implicaría, si en dado caso, ¿no? Que los vectores están así. Si ABR fuera positivo, estaría el corazón al revés. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, Sí. eso no sucede, o eso no podría suceder en ningún corazón, eso es incompatible, ¿no? Entonces, cuando un electro lo encontramos con ABR positivo, de dos cosas, de dos sopas. Ese electro está mal tomado, intercambiaron los cables, los colocaron al revés, es decir, hay que repetirlo y corroborar que se hayan puesto bien los cables, o el individuo en cuestión es alienígena y tiene el corazón volteado. ¿Eso es posible? No. Sí, No, sí es posible. no. Chance. Sí, sí es Sí, posible. en la dextrocardia, ¿no? Éjole, muy bien, a menos que tuviera dextrocardia. Exactamente. Entonces, lo que habríamos de hacer es corroborar que estén bien los cables, que no estén traspolados, y pues ya si vuelve a salir así, pues ahora sí hay que estudiar al individuo, tomarle radiografía, tomarle algunos estudios para ver cómo está su corazón. Pero, ¿qué tan frecuente es una dextrocardia? Muy rara. Una en millones, ¿no? Una en miles. La verdad no sé cuánto, pero es rarísimo, ¿no? O sea, la cifra exacta no la tengo, pero es muy raro. O sea, sería algo muy raro. Entonces, lo más común es que si encontramos ABR positivo, es que los cables están mal colocados porque implicaría que el vector está acercándose a ABR y eso no es posible, ¿vale? Probablemente ABL lo pusimos en ABR y están al revés. ABL, por otra parte, que está aquí, ¿no? Pues ve casi como de manera predominante los vectores se acercan hacia él, ¿saben? Tal vez en un momento de la vida, pues aquí se alejan, que implicaría lo que es el vector septal, por ejemplo, septal alto. Pero después ya casi todos prácticamente se acercan a ABL y por eso la derivación ABL tiene una R grande. Tiene su P, tiene una R y tiene su T, ¿vale? Y ABF igual, pues ve cómo también casi todos los vectores se acercan hacia él y es predominantemente positivo. Sí puede tener una S, puede tener algunas, esa onda, S, pero lo más común es que sea predominantemente también positivo, que tenga una R, onda P positiva y una onda una onda T positiva, ¿vale? Ya estaremos viendo electros para que te vayas familiarizando en cómo tienes que encontrar el complejo QRS en las diferentes derivaciones monopolares de las extremidades, ¿vale? ¿Dudas aquí con esto? No, No, doctor. doctor. Gracias. Bueno, muy bien. Y ya para pasar a lo que nos habíamos quedado. Espérenme. Bien. Ya para pasar a lo que nos habíamos quedado, vimos las derivaciones monopolares pero precordiales. Recuerda que las las derivaciones bipolares y monopolares de las extremidades están en un plano frontal. Las monopolares precordiales, están en un plano horizontal o transversal. También fueron ideadas por Wilson, es decir, tiene el mismo principio, que están conectadas a una terminal central. Pero aquí, pues estas aquí el electrodo se coloca en el precordio, en la región previa a llegar al corazón. Entonces, estas se colocan aquí, ¿no? Y ven al corazón desde otro punto. Lo ven en un plano horizontal transversal, ¿vale? Como si lo partiéramos a la mitad. Ahora se había quedado de tarea para que esto fuera más fluido, ¿dónde colocábamos cada una de estas derivaciones? Estas derivaciones son seis, ¿sale? Va de B1 a B6 a V6. Ahora la pregunta es anatómicamente, ¿dónde las colocamos? A ver, ¿quién nos ayuda? Holguín Hernández, venga de ahí. Sí. Bueno, hay que mencionar que estas son unipolares. La B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho, con el borde derecho del esternón. La V2 se coloca en la unión del cuarto espacio intercostal izquierdo con el borde izquierdo del esternón.
la V3 entre lo que es la V2 y la V4. La V4 está en la unión del quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular. Bien, El V5 está a la altura igual del V4 en lo que es la línea axilar anterior. bien. El V6 está a la altura del V4 y V5 en la línea axilar media. Perfectamente bien contestado. Muy bien. Ahí se colocan los electrodos para obtener estas derivaciones. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién me dice cómo obtenemos las derivaciones monopolares posteriores? ¿Dónde pongo los electrodos? A ver, Ramos Reyes. Se va a poner B7, se va a poner en el quinto espacio intercostal entre, bueno, y la línea axilar posterior. Bien. Y el B8 va a ser en el quinto espacio intercostal y la línea medio escapular a la altura del ángulo inferior de la escápula. Y Bien. B9 va a ser igual en el quinto espacio intercostal y la línea vertebral. Exactamente, para vertebral del lado izquierdo. Perfectamente bien contestado. Muy bien. Estas, por ejemplo, son derivaciones que no son precordiales, pero que sí ven al corazón desde otro punto, ¿no? Desde atrás, en la región posterior. Es otra manera de ver al corazón. ¿Y dónde se colocan las derivaciones derechas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo leyó? A ver. Las derechas. Los derechos. Y les faltan decirnos las Medrano. Bien, eso lo buscarán entonces. Las derechas se colocan igual V1, V2 en la misma posición que las iniciales, pero de V4 a V6 se colocan en las mismas líneas, pero del lado derecho. Del lado derecho. Esas son las derivaciones derechas. Y esto me ayuda a identificar o a ver muy bien el corazón del lado derecho, ¿no? Ventrículo derecho y el corazón, la cara, esa parte del corazón, lado derecho, ¿sale? Ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo funciona esto para obtener los trazos electrocardiográficos? Funciona de la misma manera que hace un momento comentamos y detallamos. Vamos a trazar entonces, acuérdense que el vector principal de despolarización pues va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y ligeramente de atrás hacia adelante. Entonces, viene aquí, viene así. Vamos a ver. Viene algo más o menos así. Que la chica. Va a tratar de dibujarlo. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Doctor. Desde arriba vendría algo más o menos así. Muy bien. Ese es el vector principal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo pongo aquí un electrodo y esto es negativo y esto es positivo, a medida que el vector se va acercando al electrodo, no directamente, pero sí hacia él, aquí empezó. Entonces, el vector ve cómo va avanzando, el electrodo ve cómo va avanzando el vector hacia él, pasando enfrente de él, y marca una pequeña deflexión positiva. Porque realmente lo que ve él más del vector es su colita. O sea, aquí ya vio cómo se siguió hasta llegar aquí. Y pues él lo que vio fue la colita. O sea, en un momento se acercó hacia él, alzó la mano, después le vio la colita, hasta que terminó. Y como le vio más la colita que pues el frente, que venía hacia él, pues hubo una deflexión ahí negativa. ¿Sale? Es decir, que la morfología del QRS en V1 es R minúscula, porque la R es chiquita, y S mayúscula, porque la S es grande. Lo mismo sucede en V2. Igual V2
ve cómo se acerca el vector hacia él, marca una deflexión positiva, un poquito más grande que la de V1, pero después pues ve prácticamente cómo se aleja de él y marca su deflexión negativa. Por lo que la morfología del complejo QRS en V2 también es R minúscula, S mayúscula, ¿vale? Pero acuérdate que S es toda deflexión negativa después de la R, ¿vale? Entonces por eso es así. ¿Dudas? ¿Sí me di a entender aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, si te das cuenta, a medida que vamos avanzando hacia V3, V4, ¿vale? V5, V6, el vector empieza a acercarse más hacia estas derivaciones. Entonces, aquí en V3, bueno, aquí en este electrón no se ve particularmente, pero bueno, la R ya es un poco más grande que la S. En V4 prácticamente es igual, mide igual la R que la S, hacia arriba, hacia abajo. Y en V5 y V6, aquí en estas, pues el vector se acerca prácticamente hacia el electrodo está viendo directamente casi cómo vienen hacia él, ¿sale? Por lo que aquí ya la R es más grande que la S. Aquí la R es más grande que la S, porque ya no ven nada casi nada de lo negativo. Por lo cual, la morfología del QRS en V5, V6 es diferente a las de V1, V2. Es R mayúscula y S minúscula. R mayúscula y S minúscula. ¿Sale? Ya acabamos. Bueno, esta parte ya la acabamos. Entonces, pues si no grabo lo que sigue, la interpretación. Ah, gracias. Sí, pero esto lo retomamos y lo volvemos a grabar, claro que sí. Pero bueno, ¿quedaron dudas con esto? No. No, No, doctor. doctor. No. Bueno, yo nada más para reafirmar, entonces, estas se van a estar dando porque viene de positivo a negativo, ¿no? ¿Cómo no te alcancé a entender? Sí, como del lado derecho viene de negativo hacia el izquierdo positivo, por eso se van haciendo las heces grandes y ya posteriormente conforme va llegando a lo positivo se intercambia ya la R es grande, ¿no? Exactamente, muy bien. Hagamos de cuenta, por ejemplo, 2 puntos. ¿Quién habló hace ratito? Yo, Morales Espinosa. Sergio, ¿ah? Sergio Ariel Camacho. Muy bien, entonces, aquí está Sergio Ariel. Esperen. Aquí está Sergio Ariel. Este eres tú, Sergio. Saluda. Este eres tú. Sí, soy yo. Ahí está, Sergio Ariel. Este es Sergio. Y aquí está otra persona. ¿Quién quiere ser él o ella? Yo. Yo. A ver. ¡Ah, no! Chihuahua. Bueno. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ya para más rápido. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, ellos están en 2 puntos en un circuito de carreras. Aquí está la pista. Y aquí está un carro. ¿Sale? Sí. Este es un carro. Ahí está. Es un carro último modelo. Que va a correr. Entonces, cuando el carro ¡fum! Avanza hacia acá, Sergio Ariel, que aquí está Sergio Ariel, va a ver parcialmente cómo se acerca, o sea, cómo viene hacia él. Aquí hacia están sus ojos. Entonces, cuando el carro va pasando por acá, Ariel levanta la mano, marca una deflexión positiva. Pero a medida que el carro sigue avanzando, ya lo que Ariel va a estar viendo es la colita, es la parte trasera del carro. Entonces, pues él, como ve eso y se está alejando el carro, pues va a bajar su mano.
¿Sí, Sergio? ¿Bueno, sí todos? Sí, 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 sí. Pero aquí, la otra persona que es Jocabet, ¿no? Saludos, Jocabet, estás en televisión. Aquí está Jocabet. Jocabet, pues prácticamente vio casi como todo el carro se aproximó hacia donde ella estaba. Entonces, pues lo que ella marca es una deflexión positiva y pues ya después ve un poquito de la colita, ¿no? Si es que se sigue alejando. Ve un poquito de la colita. ¿Sí? Sí, sí, Aquí, sí, por mejor. ejemplo, Sergio Ariel fue V1 y Jocabet fue V6. ¿Sí me di a entender? Sí, ya le entendí Sí, mejor. doctor. Así queda Gracias. entonces. Y por eso es que esto es así. R's chiquitas y S grandotas en V1, V2 y R's grandotas, S chiquitas en V5, V6. La transición del vector, es decir, donde se equiparan o son casi iguales, se da generalmente en V4. Porque V4 estaría aquí. V4 hagamos de cuenta que es, no sé, Maciel Pacheco, ¿no? Pues ella vio la mitad de cómo llegó hacia ella y la mitad de cómo se fue. Entonces, por eso es una R y una S que son casi del mismo tamaño, casi del mismo voltaje. ¿Sí me di a entender? Sí. Sí, doctor, gracias. Ahora, ¿qué pasaría o qué crees que esté sucediendo si tú encuentras un electrón en el cual V1 en vez de estar así, estuviera así? Y V6, en vez de estar así como lo ves acá, estuviera al revés, estuviera algo así. ¿Qué pensarías? Se pusieron mal los cables porque, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Porque no puede ser posible, a menos que se sufra la... Ay, se me fue el nombre. Dextrocardia. La dextrocardia, sí. Pues no, en este caso no es similar a ABR y ABL. Si tienes V1 así, R mayúscula y S minúscula y V6, R minúscula, S mayúscula, lo más probable es que el vector en vez de estar haciendo esto, el vector en vez de estar así como lo habíamos dibujado, el vector lo vamos a pintar en otro color, lo más probable es que esté así, dirigiéndose más hacia B1 o hacia V2, ¿de acuerdo? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí. ¿En qué condiciones puede ocurrir esto? A ver, Daniel Montoya. Pues ya sea que cuando veamos lo del eje eléctrico, pues va a haber una desviación hacia la derecha y Bien. puede ser secundaria a una hipertrofia ventricular derecha. Excelente, exactamente. Si el ventrículo derecho tiene más masa y jala ese eje de despolarización hacia sí, el vector se va a ir hacia la derecha y V1 podrá ver más cómo se acerca hacia él ese vector, por lo que marcará una deflexión positiva, una R más grande y una S chiquita. Entonces, cuando tenemos ese patrón, pues lo más probable es que esto sea secundario a una desviación del eje o a una desviación de este vector por una hipertrofia ventricular derecha. Exactamente. Por el contrario, si en V1 encontráramos ese patrón, así, R es igual, chiquitas, pero unas S así enormes, ¿no? S profundas, y en V6 encontráramos unas R sotas y S chiquitas, pues muy probablemente ahí está jalándose más hacia la izquierda y hablamos de una hipertrofia ventricular izquierda. Sospecha, porque realmente pues por electrocardiograma es difícil que nosotros podamos diagnosticarlo, pero sí se sospecha por estos cambios en el voltaje y cambios en las derivaciones precordiales. No sé si me di a entender. Doctor. ¿Lo podría repetir? Sí. Entonces, ¿iban a preguntar algo antes de eso? Ah, sí, sí, yo. La dirección del vector, ¿de qué dependía? Acuérdense que
Vamos a darle ahí a explicar. Entonces, normalmente, acuérdate que pues, el eje, el vector resultante final, como vimos anteriormente, va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. ¿Sale? Entonces, tendría más o menos esta dirección. ¿Sale? Esto es lo usual, lo normal. ¿Sale? Sí. Entonces, ante esta normalidad, los complejos son como los vemos aquí. ¿Sí? Sí. Pero si por alguna extraña razón, no sé, mi paciente tiene hipertensión pulmonar, o mi paciente tiene asma, tiene EPOC, o tiene alguna cardiopatía congénita que le condicionó hipertrofia ventricular derecha, o qué sé yo, el eje, en vez de tener esta dirección en verde, se está desviando todo eso hacia la derecha. Bueno, aquí no me salía muy bien el dibujo, pero bueno, se está yendo hacia la derecha, más hacia la derecha. Olviden el dibujo, pero bueno, se está yendo hacia la derecha. Y en ese sentido, V1, V2, en vez de ver cómo se aleja el vector, como inicialmente, está viendo cómo se acerca. Entonces, cuando hay crecimientos ventriculares derechos que, pues, cambian la dirección del vector resultante, acuérdate que ahí los ventrículos se despolarizan por partes. Septal alto, ¿no? Que tiene esta dirección. Apical, ¿no? Pared libre, que tiene igual esta dirección. Y después base, ¿no? Pero decíamos que el de pared libre va hacia la izquierda porque el ventrículo izquierdo, al tener más masa, es el que se jala esa señal. ¿Sale? Sí, doctor. Pero si fuera el ventrículo derecho el que le gana, pues este vector no tendría esta dirección, sino estaría hacia la derecha. Y por eso es que, pues, esto se vería distinto. ¿Sí, ahora sí ya me estoy dando a entender más? Sí, sí, doctor, Sí, ya. doctor. Por el contrario, si nosotros tuviéramos, vamos a pintarlo pues de rojo. Si nosotros tuviéramos crecimiento ventricular izquierdo, esto se va hacia la izquierda, más hacia la izquierda todavía. ¿Vale? Entonces, pues aquí la cosa cambia porque las S se hacen todavía más profundas en las derivaciones V1, V2 y las R se hacen todavía más grandes en V6 y V5 porque ahora sí prácticamente directamente llegan hacia ellas. Entonces eso puede sugerir hipertrofia ventricular izquierda en un paciente que tiene hipertensión crónica o en un paciente que tiene una valvulopatía en la aorta, ¿no? Una estenosis aórtica o insuficiencia incluso, o cualquier condición que le pueda llevar a hipertrofia ventricular izquierda. ¿Vale? Sí, doctor, Sí, gracias. doctor. Sí, Va, y esto pues para dar a entender el por qué las derivaciones precordiales, monopolares precordiales, en un plano transversal, se ven de esta manera, de V1 a V6. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. A ver, Daniela López. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok, entonces cuando el vector va a ver hacia la derecha, va a haber una R mucho más grande que una S, y cuando el vector va hacia la izquierda, va a haber una V5 y 6 Perdón, con creo que una... te me cortaste un poquito. Otra vez. Bueno, Ajá, es que nada más es para aclarar porque me confundí un poco en el de la derecha. En ajá, el de la derecha, V1 y V2 van a tener una R mucho más pronunciada que una S. exactamente, sí. Cuando está hipertrofiado el ventrículo derecho, así es. Ok. Sí. ¿Era eso? Sí, nada más eso era confirmarlo. Va, muy bien. Excelente. Entonces, esto es, bueno, ya con lo que vimos anteriormente, es así como obtenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, estándar.
¿no? Porque estas son las derivaciones de los miembros de 1. Acuérdense que la D es de ¿qué? Diferencia. Diferencia de Diferencial. potencial. Exactamente. De 1, de 2, de 3, si te das cuenta, pues son predominantemente positivas, tienen su R, tienen su P positiva, su T positiva, ¿verdad? De 2, de 3 también, ¿vale? Ya vimos de dónde sale. Puede haber variaciones, pero son positivas en su mayoría. ABR, que tienen que ser como Negativas. Negativo. Negativas. y ABL con pues, sus R, sus S también puede haber R's, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí hay variaciones entre los electros que vimos anteriormente, pero bueno, lo importante es que tienen que tener su R, se tiene que ver así, ¿sale? Y de las estas son las aumentadas de los miembros, monopolares, ¿sale? En un plano frontal, y estas son las derivaciones precordiales, también monopolares, pero en un plano transversal u horizontal. Y aquí está, ¿ya viste? La R chiquita, la S grandota, ¿no? Mayúscula, en V1, V2, ya a nivel de B3, B4, en B4 prácticamente están isoeléctricas, y B5, B6 ya tienen más R que S. ¿Sí lo viste? Sí. Sí, doctor. Doctor. Muy bien, excelente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. No, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a dar algo de interpretación electrocardiográfica, lo inicial, para que el miércoles, perdón, lo terminemos y el viernes tengas tu examen. Desde propiedades eléctricas de la membrana, electrofisiología, hasta aquí. Ahora sí, vamos a empezarla, grabar. Recording in Bien, progress. empezamos con la interpretación electrocardiográfica. Entonces, los pasos para la interpretación, primeramente, vamos a hablar de aspectos técnicos. Tienes que ver que tu electrocardiograma esté bien tomado con algunos aspectos que se demuestran en el papel. Tienes que conocer la velocidad a la que corre el papel, la calibración en cuanto a voltaje, y pues como ya vimos, uno de ellos es que esté bien tomado, viendo primero la derivación ABR, que sea negativa, porque si está positiva, una de dos, o se traspolaron los grandes cables, están invertidos, o pues nuestro paciente tiene una alteración cardíaca que está condicionando que el eje vaya al revés, ¿no? Pudiendo ser una destrocardia, en algunos casos pues muy raros. Después de que ya viste que tu electro está bien tomado y que es interpretable, lo que tienes que ver primeramente es el ritmo tomado de la mano de la frecuencia cardíaca. Después de esto, vamos a calcular el eje eléctrico, el AQRS. A proviene de axis, AQRS es por eje cardíaco, axis. Y después de eso vamos a hablar de la morfología de las ondas. Ya vimos cómo es que surgen la P, el complejo QRS, la T y la U, pero vamos a ver cómo tienen que verse en diferentes derivaciones para considerar que esto sea normal. Vamos a ver en cuanto a intervalos y segmentos, pues cuánto miden, cuánto deben medir, cómo deben ser, para que los consideremos normales, y posteriormente, ya con esto, daremos un diagnóstico. Ahora, esta clase pues no tiene el objetivo de que cuando terminemos, pues salgas a la calle a poner en tu puerta un cartel que diga se interpretan electros, ¿no? O sea, préstenme todos los electros, yo puedo con todos. No, la idea es que con esto identifiques un electrocardiograma normal y de uno anormal, ¿sale? Esa es la idea, que esto te sirva para sistematizar cómo vas a interpretar un electro. E identifiques algo normal de lo que no es normal. Ya cuando seas un máster cardiólogo, pediatra, cardiotorácico, cirujano, neurocirujano, pues ya harás diagnósticos mamalones con esto, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Ahora, aspectos técnicos. Tienes que conocer primero el papel del electro y tienes que conocer al aparatito, como ya lo habíamos visto. Entonces, estas leyendas que tienes aquí son interesantes, que sería bueno que las tengas. El papel del electro es un papel milimétrico. Es un papel milimétrico, cada cuadrito es 1 milímetro, ¿sale? Ahora, desde el punto de vista horizontal, en lo horizontal hablamos de tiempo y en lo vertical hablamos de voltaje en milivolts. Tiempo y voltaje. Voltaje en milivolts y el tiempo en segundos. Entonces, esto es importante.
cada cuadrito pequeño en sentido horizontal, es decir, hacia acá, en sentido horizontal, cada cuadrito chiquito vale, por decirlo así, 0.04 segundos. Estos son 0.04 segundos, 0.04 segundos, 0.04 segundos, 0.04 segundos. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí. Entonces, 0.04 más 0.04 .08. 08. más 0.04, 1.2. 012. espérenme. Bueno, ¿listo? Sí. Perdón. Bien, entonces, 0.04 más 0.04, 0.08 más 0.04, 0.12. 1.12. más 0.04, .16. 16. más 0.04, .20. 20. punto 20, exactamente, punto 20. Entonces, ahí fueron 5 cuadritos, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Es decir, que un cuadro grande, en sentido horizontal, ¿cuánto vale? 0.2. 0.2 segundos. 0.2 segundos. Ahora dime tú, ¿cuántos cuadros grandes se necesitan para tener un segundo? 5. 5. Exactamente, aquí está, ¿sale? 5 cuadros grandes es un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. ¿Sale? Y para obtener 0.2 hay 5 cuadros chicos que mide cada uno 0.04 segundos. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando te digan, ¿cuánto mide el QT? Tendrás que contar los cuadros chicos en el intervalo QT, de inicio del complejo QRS al final de la onda T. ¿De acuerdo? Sí. ¿O Sí, cuánto doctor. mide el PR? Pues ya, lo mides contando estos cuadritos, ¿vale? Es importante que lo tengas. Y en el caso del voltaje, eso es en milivolts, 0.1 milivolts cada cuadro chico hacia arriba. 0.1 milivolt, 0.2 milivolts, 0.3, 0.4, 0.5. Es decir, que 1 milivolt completo es equivalente a ¿cuántos cuadros grandes hacia arriba? 2. École, 2, exactamente. 2 cuadros grandes equivalente a 1 milivolt. Igualmente, esto es importante cuando yo te pregunte, a ver, ¿cuánto mide en voltaje la onda R? Pues ya contarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mide 0.8 milivolts. ¿Sale? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Aquí hay dudas. Esto es entonces lo inicial. Ahora, pregunta. ¿A qué velocidad corre el papel en el electrocardiograma? A ver, Daniel. A 25 milímetros, pero la podemos cambiar si es necesario. Muy bien. El papel corre a 25 milímetros por segundo. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Esto es importante que lo veas en la calibración. ¿Sale? 25 milímetros.
Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado. Esto, ¿a cuánto es un segundo y un milivolt? Pero aquí está. También, entonces, esto es importante porque a veces se descalibran los electrodos, ¿no? Llega el interno, le mueve y ya lo modificó. Y el papel puede correr más rápido, a 50, ¿no? O puede correr más lento, a 12.5. Esto es importante mencionar porque si tú no observas bien a cuánto está corriendo el papel, a veces puedes hacer falsos diagnósticos y decir, está muy rápido, está taquicárdico. Y no, realmente pues es que estaba mal calibrado, estaba corriendo el papel más rápido. Por eso se vieron los complejos alterados. O pues está corriendo más lento y también por eso se vieron los complejos alterados. Entonces, para que lo tengas en cuenta que el papel corre a 25 milímetros segundo, a eso debe correr, y está calibrado en voltaje también a 1 milivolt. Debe estar calibrado a 1 milivolt, es decir, a 5 cuadros, perdón, aquí está, a 5 cuadros, perdón, a 2 cuadros grandes, o a 1 centímetro, ¿vale? Que es lo mismo. Esto va a ser importante también porque si el electro está mal calibrado en voltaje y está a más de 1 centímetro, los complejos que vas a obtener van a ser complejos muy grandes y podrías hacer falsos diagnósticos, ¿no? Podrías decir, tiene hipertrofia ventricular izquierda y no necesariamente, ¿no? O si está calibrado también mal en voltaje, pero a la baja, está a menos de 1 centímetro, pues obtendrás complejos muy pequeños. Y podrás hacer falsos diagnósticos, decir, mira, están muy chiquitos sus complejos, probablemente tiene un derrame pericárdico. No necesariamente, ¿verdad? Todo eso es importante ver previo a interpretar tu electrocardiograma. Entonces, en cuanto a velocidad, el aparato tiene una velocidad de avance de 25 milímetros segundo, ¿vale? Utilizando un papel milimétrico tamaño estándar. Y en voltaje, 1 centímetro, que usualmente se ve con esto, ¿no? Se ve en un cuadrito así al inicio de las derivaciones. Aquí está, por ejemplo, ¿sale? Este es un electro de un paciente de a de veras, ¿no? Tomado una fotografía, y aquí te dice, está corriendo el papel a 25 milímetros segundo y está calibrado a 10 milímetros, es decir, que 10 milímetros o 2 cuadros grandes, 1 centímetro, es igual a 1 milivolt. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Tiene alguien duda, pregunta? No, doctor. Muy bien. Ahora lo que sigue, ya que viste que el papel está bien calibrado y todo está en orden para interpretar, vamos a pasar a hablar de lo que sigue en la interpretación, la frecuencia cardíaca. Me voy a saltar esto para hablar antes del ritmo. O bueno, no. Mejor dejémoslo hasta aquí, porque si no nos vamos a perder. Pero bueno, ya empezamos a hablar de interpretación electrocardiográfica. Hasta aquí. Dudas, preguntas, hablen ahora, callen para siempre, porque de aquí nos vamos para adelante en la interpretación. No, ninguna. No, doctor. ¿No? Bueno, si no hay dudas, preguntas, el próximo miércoles sí o sí terminamos interpretación, desde frecuencia cardíaca hasta, ¿cómo se llama? Hasta diagnóstico prácticamente, ¿no? O sea, que hayamos identificado todos los aspectos del electro. Esa clase la grabamos, esa sí la vamos a grabar y la vamos a enviar indistintamente. ¿Qué era la A del AQRS? La A del AQRS es axis. Axis es eje. AQRS, el eje del QRS. ¿Sale? Porque a pesar de que, eso es bonito, a pesar de que sabemos de que el eje del QRS, y en general pues de todo el corazón porque es lo que más ocupa, es de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, tenemos que saber a cuántos grados exactamente está ese eje. Porque cambios en esos grados van a decirnos si el eje está desviado hacia la izquierda, a la derecha o está indeterminado. Entonces vamos a aprender a calcularlo exacto.
lo más exacto que se pueda. ¿Vale? Entonces, terminamos con eso y de ahí el viernes ya nos pasamos a hablar de bomba cardíaca y tienen su examen de electro. Sí. Sí, doctor. Ok, ok. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Profe, perdón, no alcancé a escucharlo bien. El examen queda entonces el viernes, ¿verdad? El viernes, exactamente, sí, el viernes. Ok. Muchas gracias. No, de nada, para que terminemos bien el miércoles de ver esto y ya el viernes sufran. ¿Va? Sí, profe. Dale, Doc. Sí, Pues disfruten su fin de semana, estudien mucho. El miércoles nos vemos para terminar de hablar de electrocardiograma, para que se hagan unos maestros del electro. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Para que sus demás compañeros acudan a ustedes en busca de sabiduría y conocimiento. Se leen Gracias. electrodo, se leen electros a 5 pesos. Exactamente así. No, a 5 pesos, cobra 200 por lo menos. Un gansito. No hay que verse ambiciosos. Ay, papá. La humildad. Muy bien, excelente. Por un beso. Humilde, Sergio. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Nos vemos, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Bye.